Dios te bendiga, Dios te guarde. Quiero compartir contigo en esta hora una palabra de parte de Dios. Dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Dice así la palabra de Dios de la manera siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Wow. Entonces, la meta de nuestro Señor Jesucristo, por decirlo de esa manera, es encontrarnos irreprensible, pero todo nuestro ser. Dice nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Es decir, que es de suma importancia guardarnos nosotros, sabiendo y reconociendo lo que dice la Biblia, creyendo lo que dice este texto, que somos un ser tripartito. Y lo primero que tenemos que nosotros entender esta gran verdad bíblica, gran verdad espiritual, es que hay puertas que le abrimos al enemigo ignorando sus maquinaciones. Por ejemplo, si somos un ser tripartito, debemos entender qué representa el cuerpo, qué hay en mi alma y qué hay en mi espíritu. ¿Cómo opera, cómo funciona todo mi ser? Porque llama la atención algo. Por ejemplo, en el cuerpo están los sentidos, ¿sí? Esos 5 sentidos: el gusto, el olfato, el oído, la vista, el tacto. Y esos sentidos son las puertas principales que dan entrada a nuestro ser, al segundo nivel, que es el alma, por llamarlo así, al segundo nivel. Y como somos ser tripartito, llama la atención el templo de Dios en el Antiguo Testamento, donde Dios específicamente le dio una ordenanza a Moisés para hacer el templo, le dio una especificación. Y vale resaltar que el templo también estaba compuesto en 3 partes. Estaba el atrio, donde se hacían los sacrificios. Estaba una parte donde llamaban el lugar santo, donde estaba la lámpara, el candelabro, el incienso, la mesa de pan. Y había algo más allá, más adentro, que era el lugar santísimo, donde estaba el arca, ¿sí?, del pacto. Entonces, ese templo, dice la Biblia en Corintios, que nosotros también somos morada y templo del Espíritu Santo. Vale resaltar eso. Entonces, pudiéramos decir, según la Biblia, que nuestro ser tiene que ver con aquel templo que estaba compuesto en 3 partes también. Podríamos decir entonces que el atrio representa hoy en día nuestro cuerpo, simboliza nuestro cuerpo. El lugar santo simboliza el alma, donde están sus emociones, mis emociones, donde está nuestra mente y mi voluntad. Esa es la división que le han dado aún los expertos, los psicólogos y la teología. El alma se divide en 3 partes: mente, emociones y voluntad. Y más allá está el espíritu, que era el lugar santísimo, representa el lugar santísimo. Entonces es importante que nosotros podamos entender esto, porque muchas veces abrimos puerta al enemigo sin saberlo, a veces por ignorancia. A veces sabemos lo que estamos haciendo, muchas veces es por ignorancia. Entonces el enemigo empieza a hacer un trabajo que vamos a llamar opresión. Opresión es apretar, agarrar, oprimir. Ese es el trabajo que hace el enemigo de afuera, queriendo entrar adentro de nuestro ser. ¿Ok? ¿Y cómo comienza el trabajo del enemigo? ¿Cómo comienza? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace el enemigo eso? Con ese trabajo, opresión.
todo cristiano sufre de opresión del maligno. Todos. Pero tenemos que entender que lo primero que el enemigo tiene acceso es al cuerpo, que son nuestros sentidos. Por eso es el bombardeo a diario, la publicidad. Usted ve una publicidad hoy en día de pintura y lo que ve allí una mujer desnuda no tiene nada que ver con pintura. Las músicas, lo que usted escucha, pura basura que contamina al ser humano, el corazón del hombre, del joven. Entonces llama la atención un texto que está en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 3. Habla de los sentidos. El apóstol Pablo tenía un temor que los hermanos de Corinto se podían extraviar como Eva se extravió por el engaño de la serpiente. Y voy a leerlo. 2 de Corintios capítulo 11, verso 3. Y dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, hermano, a veces ignoramos eso. Nuestros sentidos, lo que vemos, lo que escuchamos, ¿sí? Lo que olemos, lo que tocamos. Ignoramos muchas veces eso. Vuestros sentidos se han de alguna manera extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. El apóstol Pablo tenía un temor, que los hermanos de la iglesia en Corinto se pudieran extraviar, ¿sí? ¿Por qué? Por su sentido, con la astucia del enemigo, como engañó a Eva. Y si revisamos cómo cayó Eva, todos conocemos la historia, lo que sucedió. Pero primeramente tuvo una conversación, escuchó al enemigo, al maligno, lo escuchó. Luego vemos que tocó el del fruto, luego lo comió. Dice la Biblia que lo vio con agrado a sus ojos. Entonces, el enemigo, lo primero, cómo actúa el enemigo es tocando las puertas que están en su cuerpo, que son los sentidos: su vista, su oído, su tacto, el olfato, su gusto. El enemigo va a tratar primeramente entrar por allí, por esas puertas principales, para entrar a su ser. Luego que ya entra allí, ya si usted abrió la puerta de su sentido, su vista, por ejemplo, usted se da licencia de ver pornografía, esa imagen le queda allí fija. Luego usted quiere practicar hacerlo, quiere volver a mirar un poco más de pornografía. Cuando usted empieza ya a abrir puertas que son sus sentidos, entra el segundo nivel, el enemigo, que es en el alma. Recuerden que el alma está compuesto en 3 partes también: mente, emociones y voluntad. Estando allí ya el enemigo haciendo el trabajo en el segundo plano, por decirlo de esa manera, llamamos ese trabajo obsesión. ¿Ok? Es donde la persona tiene ya problemas mentales, problemas emocionales, y su voluntad se debilita. El enemigo le encanta, es un maestro en eso. Por eso que vemos hoy en día la enfermedad de moda, la depresión. Ay, es que está deprimido. Ay, es que lo dejó la novia y está deprimido. Es que lo dejó el novio y está deprimido. Es que ya lo echaron del trabajo y está deprimido. El enemigo empieza a hacer un trabajo de obsesión dentro del ser humano. Y muchas veces ignoramos ese trabajo y buscamos los psicólogos, buscamos los psiquiatras, y está bien la ayuda médica. Pero no podemos ignorar que nosotros tenemos luchas espirituales. No podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Pero hay una buena noticia en la Biblia, que en Cristo tenemos victoria, hermano. Tendremos aflicciones, vamos a tener aflicciones,
pero en Cristo tenemos victoria. Y tenemos que llamar las cosas como son. Hay trabajo del enemigo hacia nuestra vida. Opresión es el trabajo de afuera. Cuando empieza a tocar las puertas de nuestros sentidos, que son las puertas del cuerpo. Eso es lo primero que el enemigo tiene acceso, a nuestros sentidos. Por eso vemos los bombardeos, las películas, las novelas. ¿De qué tú alimentas tu vista? ¿Dónde te relacionas tú? ¿Cuál es tu hábito diario? ¿Cuáles son las conversaciones que tú escuchas? Tiene que ver mucho eso, hermano. Entonces tenemos que entender eso para poder tener victoria y reconocer dónde tenemos que cerrar puertas. Si esa puerta ha sido el Facebook, una solicitud de amistad donde por allí el enemigo está haciendo estrago en tu vida, elimina esa cuenta, elimina esa solicitud de amistad y empieza a hacer algo, hermano, acciona en algo. Pero no abras puerta al enemigo, no abras puerta al enemigo. Si es un contacto, un WhatsApp, empieza a eliminar contacto. Si empezaste a tocar algo que no debiste tocar, si empezaste a escuchar lo que no debiste escuchar, es hora, es momento de reflexionar y hacer un alto en nuestras vidas y hacernos checar de Dios para poder tener victoria en el nombre de Jesús. Quiero dejarte esta palabra por allí y no ignorar la maquinación del enemigo, no ignorar cómo opera el enemigo en nuestras vidas. Es la misma herramienta antigua que usó con Eva. Él no la va a cambiar. Con esa estrategia tumbó a Eva y ha tumbado a muchas generaciones por los siglos. No la va a cambiar. Por los sentidos, todos nuestros sentidos, vista, oído, nuestro gusto, el olfato, el tacto, todo. Todo comienza por lo más común, hermano. Así que quiero dejarte esta palabra en el nombre del Señor. Levantemos medidas, tomemos medidas y tomemos medidas preventivas, no correctivas, ya cuando caemos, preventivas. Y que esta palabra nos haga reflexionar que podemos tener victoria en nuestras tentaciones, en todas las áreas de nuestra vida, en el nombre de Cristo. Dios te bendiga y Dios te guarde.